continuación vamos a exponer qué es el fenómeno del secuestro internacional de menores, no sin antes hacer una breve referencia a la distinción entre los términos secuestro y sustracción. Estos términos a veces pueden confundirse, incluso el secuestro se le denomina sustracción en algunos convenios internacionales, como es el caso del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980, que expresamente señala en su título la referencia a los aspectos civiles de la sustracción. Sin embargo, merece la pena hacer esta distinción para entender el secuestro a efectos civiles y la sustracción a efectos penales. Por tanto, cuando nos referimos al secuestro, estamos acudiendo al ámbito del derecho civil y lo que prima o lo que más nos interesa como propósito es buscar la restitución o el retorno del menor al lugar que corresponda, como veremos a continuación. Por otra parte, cuando hablamos de sustracción de menores, estamos haciendo referencia al ámbito del derecho penal, concretamente en nuestro Código Penal al delito que consagra su artículo 225 bis, cuyo propósito en este caso es el castigo del sujeto sustractor por esa conducta, por ejemplo con penas de prisión. Volviendo a la figura que aquí nos interesa, el secuestro internacional de menores, recordando que aquí el fin es conseguir el retorno del menor en caso de que se considere lo más beneficioso para éste, vamos a continuar con la exposición de este concepto. Se entiende por secuestro internacional de menores el traslado o la retención ilícita del menor en otro país distinto al de su residencia habitual, cuando esto se produce con infracción de los derechos de custodia existentes. Para comprenderlo mejor, voy a ir analizando cada uno de estos elementos. En cuanto a las conductas que acabo de citar, la modalidad de traslado se produce cuando el menor es desplazado a un estado distinto de aquel en el que tiene su residencia habitual, sin la debida autorización para ello, mientras que la retención tiene lugar cuando, pese a haberse autorizado inicialmente ese desplazamiento, el menor no es restituido a su lugar de residencia habitual una vez vencido el plazo acordado. Por menor, en efecto, entendemos a una persona que aún no ha cumplido los 18 años de edad, y cuando hablamos de su residencia habitual, nos estamos refiriendo a aquel lugar en el que tiene su centro efectivo de vida, donde desarrolla cotidianamente su actividad. ¿Quién traslada o quién retiene al menor? Por lo general son sus progenitores en aquellos casos en los que se ha producido una ruptura o disolución del vínculo, una separación del matrimonio o un divorcio. Puede ser que el progenitor que tiene la custodia del menor cometa estas conductas, o también puede ser cometidas por aquel progenitor no custodio que tiene atribuido un derecho de visita sobre el menor. ¿Qué queremos decir con derecho de custodia y derecho de visita? El primero de ellos comprende el derecho relativo al cuidado de la persona del menor y, en particular, el de decidir sobre su lugar de residencia. Por su parte, el derecho de visita comprende el de llevar al menor un periodo de tiempo limitado a otro lugar diferente al de su lugar de residencia habitual. Y entonces, ¿cómo podemos plantearnos dónde está esta ilicitud en estas conductas? ¿Cuándo el traslado o la retención se entienden contrarias a la ley? Pues esto sucede cuando estos actos se realizan vulnerando un derecho de custodia atribuido de forma separada o conjunta a ambos progenitores por disposición legal, resolución judicial o administrativa o en virtud de un válido acuerdo, y de manera que venía ejerciéndose ese derecho de forma efectiva en el momento del secuestro o que habría podido venirse a ejercer en aquellos casos en los que no se hubiese producido este mismo. Vamos a poner un ejemplo para entender todo esto mejor. Imaginémonos a Ana, una mujer nacida en España que se casó en su día con Benoit, de nacionalidad francesa. Ana y Benoit llevan viviendo 10 años en Madrid junto a su hijo de 6 años, Miguel. Llegado el momento, deciden poner fin a su matrimonio y se otorga la custodia del niño a la madre. Por su parte, Benoit tiene atribuido un derecho de visitas, en este caso por resolución judicial. Durante unas vacaciones en las que Benoit está disfrutando en España con Miguel, sin conocimiento de la madre ni ningún tipo de autorización al efecto, decide trasladar a su hijo a Francia. He aquí un caso de secuestro en su modalidad de traslado. Ahora imaginémonos que Benoit, ejerciendo el derecho de visita que tiene atribuido, acordó con Ana que los 15 días de vacaciones que tiene con Miguel iban a disfrutarlos juntos en Francia. Y resulta que pasados estos 15 días, Benoit se opone a que Miguel vuelva a España. En este caso, estamos ante un secuestro en su modalidad de retención, ya que, aunque inicialmente se autorizó el desplazamiento de Miguel, cuando ha vencido el plazo, Miguel no ha vuelto a su lugar de residencia habitual, a Madrid. Entonces, ¿qué es lo que se buscaría desde una perspectiva civil en este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que pasa si una persona como Ana decide emprender acciones legales? Pues efectivamente, la restitución o el retorno del menor a su lugar de residencia habitual, donde desarrolla sus actividades cotidianamente y tiene su arraigo. En el caso que hemos visto, Miguel retornaría a Madrid, donde lleva viviendo desde que nació. Pero ¿qué ocurre si esto no fuese lo más beneficioso para Miguel, para el menor? Para estos casos, la ley también contempla excepciones a la restitución, como por ejemplo, cuando atendiendo a las circunstancias específicas, el menor se ha integrado de manera efectiva en su nuevo entorno, en este nuevo país, en Francia, cuando la persona que tiene atribuido el derecho de custodia sobre el menor no está ejerciendo ese derecho de manera efectiva,
o bien cuando existe un consentimiento previo o una aprobación posterior a ese traslado o retención por parte del progenitor no sustractor, o bien cuando exista un grave riesgo de peligro físico-psíquico o cualquier otra situación intolerable para el menor en caso de producirse esa restitución. Por lo tanto, lo más importante es atender a las circunstancias específicas de cada caso, para valorar qué es lo mejor para el menor, para proteger su interés superior y por esta misma razón, siempre que sea posible, debe priorizarse su escucha, el derecho a ser escuchado del menor, en cualquiera de los procedimientos que puedan afectarle, para saber sus necesidades, sus sentimientos y poder de esta manera garantizar con efectividad la protección del menor.